La discoteca Androides. En los años 80, la discoteca Androides era una de las más conocidas de la ciudad. Estaba situada en la calle Alfares, muy cerca de un cruce de calles denominado popularmente Cuatro Caminos. Muchos son los hechos extraños que se contaron acerca de ese local. Algunos hablaban de vasos que se estallaban sin nadie tocarlos. Una joven describió perfectamente cómo de los baldocines de las paredes del cuarto del baño brotaban chorros de sangre. Alguien contó que durante un apagón, durante una noche vieja, un frío intenso recorrió todo el local e hizo que las copas se congelaran en las manos de la gente en cuestión de segundos. De todas maneras, la historia más extraña y terrorífica de las que tenemos noticias, y que según muchos fue la causa de su cierre, fue la historia que narramos a continuación, con nombres supuestos, ya que los protagonistas son una familia muy conocida en la ciudad. La noche de un sábado cualquiera de invierno, Pablo conducía su moto hacia la discoteca Androides. Aquella noche, sus amigos no estaban disponibles, y Pablo decidió tomar una copa con la esperanza de encontrar otra alma solitaria con quien hablar. Cuando enfilaba la calle Alfares, un fuerte aguacero comenzó a caer sobre la ciudad. Pablo estaba muy cerca de la discoteca, así que aparcó su moto en un callejón cercano llamado Cerrillo de San Roque y bajo una cornisa comenzó a atar con su cadena los radios de la moto al poste de una señal de tráfico. De repente, un escalofrío rozó su nuca y miró hacia atrás. La sombra de una joven de unos 16 años, vestida con una leve blusa de seda y una falda también de tela muy ligera, estaba mirándole. La chica estaba totalmente callada. El agua caía de su pelo rubio y lacio sobre sus hombros, y el color del rímel de sus ojos formaban un reguero de lágrimas negras sobre su cara. Pablo se puso en pie y viendo que la chica temblaba, se quitó su chaqueta de cuero y se le echó encima. Pablo le sugirió llevarla a su casa, pero ella se negó. Así que le invitó a entrar a la discoteca y tomar una copa. La cara de la muchacha era pálida y triste, pero esgrimió una leve sonrisa y entró junto con el chico al local. Ahí conversaron durante horas y casi a las 5 de la mañana, Pablo cogió su moto y la llevó hasta su domicilio, una pequeña casa baja en la calle de la Luna. Ahí en la puerta, la muchacha cuyo nombre no había preguntado, le dio un pequeño beso en la mejilla y le entregó una fotografía de carnet. Al día siguiente, Pablo, muy ilusionado por tener una nueva amiga, que además le gustaba como no le había gustado otra mujer en su vida, se encaminó hacia la casa de la muchacha. Tras varios golpes, una mujer de unos 50 y muchos años abrió la puerta. Buenas tardes, ¿está su hija?, preguntó Pablo. No haga usted bromas, joven, contestó la mujer. Mi hija murió hace 3 años en un accidente de moto. Pablo no daba crédito a lo que oía. La foto que había colocado bajo su almohada coincidía con la hija de aquella triste señora. Pablo no se resignaba y creía que todo era una macabra broma. Tan empeñado estaba Pablo en su afirmación que la mujer le acompañó hasta el cementerio. Ahí, sobre una tumba con el nombre de su amada, estaba colocada la chaqueta que la noche anterior le había prestado. Ahora Pablo continúa en tratamiento psiquiátrico. Tras conocerse la historia, que incluso salió publicada en la prensa local, la discoteca Androides cerró. La joven fantasma dicen que hoy sigue vagando por la zona y a veces, las noches de lluvia, algunos motociclistas al parar en el semáforo de Cuatro Caminos creen ver a una joven vestida de seda que calada hasta los huesos se esconde entre los bancos y los árboles de la plaza de Zamora. El novio decapitado. Un sábado por la tarde corría por el pueblo rumor de que se había escapado del manicomio un loco, de los más trastornados y peligrosos. Esa misma noche, una pareja de enamorados de un pueblo vecino y a punto de casarse, se disponía a volver a casa después de una noche de juerga. A un par de kilómetros de su casa, el coche se les quedó sin gasolina y se detuvo en la orilla de la carretera. Después de estar un tiempo esperando a que alguien les pudiese socorrer sin fortuna,
El novio decidió caminar a la gasolinera que estaba cerca y dejó a la novia al cuidado del coche. Habían pasado ya 2 horas. El novio aún no había regresado y ella estaba ya muy nerviosa, cuando de repente comenzó a escuchar unos sonidos fuertes, secos y entrecortados en el techo del coche, como si los estuviesen aporreando. Aterrorizada, decidió salir corriendo del coche y cuando estaba a un lado alejada, giró la cabeza y observó que sobre el coche había una persona dando golpes sobre el techo con una cabeza humana. Era precisamente la de su novio. A partir de esa noche, la chica cayó en una profunda crisis nerviosa que no superó nunca y fue internada en el manicomio, donde aún permanece. Esa misma noche, un par de horas más tarde, la policía detuvo al loco que se había escapado con las manos y la ropa completamente empapada en sangre. Historias de terror. La mascota del diablo. Esto sucedió en las fincas cerca de un pueblo un viernes de agosto, donde iban a hacer una grabación sobre la caza de un animal conocido como chiguires, una rata gigante como del tamaño de un cerdo. Eran como las 11 de la noche y estaban desilusionados porque no habían grabado nada y estaban gastando mucha cinta y estaban por irse cuando Jesús, un campesino que iba a cazar, le pidió al camarógrafo que se quedaran 1 hora más y que si no cazaban nada, se irían. Pasó una media hora y de repente, por el monte, se empezó a mover una sombra negra que se acercaba cada vez más a los 2 hombres. A Jesús le entró un ataque de pánico al darse cuenta que el cobarde camarógrafo se había ido corriendo. Jesús no se quedó atrás y salió corriendo, pero tropezó con una piedra que salió de la nada y en la caída se rompió una pierna. Se quitó la carne del brazo, se la raspó por completo y se rompió la frente, cosa que causó que sangrara. El camarógrafo se quedó paralizado sin darse cuenta que estaba grabando. Jesús, que estaba tirado en el piso, sintió que en su cara le estaban pasando la lengua, una lengua áspera que le lamía la sangre, como probándola, y un aliento pestilente en su cara. Luego sintió un gran dolor y el camarógrafo soltó un grito de horror, y es que el extraño ser se reveló en forma de perro con cuerpo de pastor alemán gigante y cara de lobo. Acto seguido el perro comenzó a devorar al campesino, mientras que el camarógrafo pedía ayuda desesperadamente, y como la finca estaba cerca, sus gritos se escucharon hasta en una casa, de donde salió un obrero que era hermano de Jesús el campesino. Fue a su rescate, pero era demasiado tarde. Jesús ya había sido descuartizado por la bestia, quien después se abalanzó encima del hermano de Jesús, el cual también fue comido por la bestia. El camarógrafo, como único sobreviviente por ahora, se fue corriendo hacia la casa. Cerró la puerta y puso la cámara en una mesa que quedaba enfrente de él, y empezó a autograbarse mientras decía: «Me van a matar, viene por mí, no voy a sobrevivir, no aguanto más». De repente, empezó a oír que el animal quería tumbar la puerta. Tras 5 minutos de pánico, dejaron de golpear la puerta. El camarógrafo se tranquilizó y para tomar aire se recostó a la ventana de la sala, donde por mala suerte y por sorpresa fue atacado por el animal, quien se dio cuenta de que la cámara había grabado todo. La tomó, la mordió y luego, a la mañana siguiente, encontraron la cinta y cuando la vieron se quedaron como locos, porque después de todo, en la cinta, al final, había un extraño ser que decía que solo había mandado a su mascota a divertirse. La mujer de la M. Toda la familia de mi mamá y la que le sobrevive a mi papá vive en el estado de Aguascalientes. Mi mamá, mis hermanos y yo vivimos en el estado de San Luis Potosí. Por motivos lógicos, nosotros recorremos esa carretera varias veces al mes con el propósito de visitar nuestra gente en el otro estado. De San Luis a Aguascalientes se hace un tiempo de 2 horas con 30 minutos. Hay un pueblo a mitad del camino llamado Ojuelos,
que pertenece al estado de Jalisco. Pues bien, para llegar al estado de Aguascalientes, tenemos que atravesar la carretera que pertenece a Jalisco. Hay una parte de esa carretera donde hay algunas curvas un poco cerradas. Son dos curvas y las dos forman la apariencia de una letra M minúscula. Se dice que en este lugar se aparece una mujer pidiendo ray a los automovilistas. Si alguno de ellos se detiene, ella sube en el asiento del copiloto o en el trasero. Esta mujer no menciona ninguna palabra, solo va ahí sentada. De pronto, al voltear a ver a la mujer, resulta que ya no está. Y es ahí donde muchas personas han tenido accidentes terribles, al perder el control sobre los coches. Hay quienes se detienen a socorrer a esta mujer. Incluso choferes de autobuses foráneos aseguran haberla recogido en esa parte. Y luego, al ir a cobrar el pasaje, ya no la encuentran por ningún lado. Hay otros más que no se arriesgan, al estar levantando gente en la carretera por miedo a los asaltos, y se siguen de largo sin darle importancia a esa mujer. Pero de pronto, al haber avanzado unos metros, sienten un frío que les recorre el cuerpo, y al mirar por el espejo retrovisor, ven incrédulos que la mujer que habían visto a un lado de la carretera va ahí, con ellos, sentada en el asiento trasero del coche. A pesar de que mi familia y yo hemos recorrido este lugar muchas veces, nunca hemos visto a esa mujer en la famosa M. ¿Quién sabe? Quizá no seamos nosotros las personas adecuadas que podamos ayudarla a llegar a su destino.